I request that you sentence my father to the maximum sentence allowable under the law. No creía que aquella joven fuera capaz de hacerlo, pero estuvo a la altura de las circunstancias. Eres un psicópata peligroso que no puede ser miembro de la sociedad porque matas a todo el que está a tu alrededor. Me quité ese peso de encima. El dolor de saber que querías verme muerta es tan profundo que cuando lo pienso se me rompe el corazón. Solo quería agradarte y que me quisieras como yo te quería a ti. Cheryl, this is Marcella. It's 8:36. Are you supposed to open the store today? Bye. Cheryl, this is Betsy. It's 9 o'clock and I'm at the store. Could you get up here as soon as possible? Thanks. Una mañana de domingo, el contestador de Cheryl Petrie cumple su función. Hi, Cheryl. This is Betsy again. I need to know where you are and if you're all right. Thanks. Al principio, los compañeros de trabajo de Cheryl no creen que pase nada grave. Sin embargo, al atardecer cambian los ánimos y el exmarido de Cheryl, Roland, llama a la policía. Fue la llamada de un exmarido que quería comprobar si le pasaba algo a su exmujer, porque no había aparecido para recoger a los niños con los que él se había quedado el fin de semana. Ron Trogdon, de la oficina del sheriff del condado de Kitsap, acude al lugar. Esa es la casa, el 2120, donde vivía entonces. Trogdon entra en la casa vacía y ve el parpadeo del contestador automático de Cheryl Petrie indicando un nuevo mensaje. Este proviene de la gran ciudad, a una hora al otro lado del estrecho de Puget. Era el mensaje de un individuo que llamaba desde Seattle y decía que había encontrado su cartera en un lago. Hello, Cheryl. If you're missing a purse, I think I found it. And you got a bunch of credit cards and stuff in it, and I'll call you later. Apparently you're not home now. Goodbye. No tenía buena pinta. Existía la posibilidad de que hubiera ocurrido algo malo. Según sus hijos y Roland, no tenía vínculos con Seattle. No conocía a nadie allí ni tenía motivos para haber ido allí. Trogdon cree estar ante un asesinato y comienza a buscar sospechosos. Empieza con el ex de Cheryl, Roland Petrie. Por sus antecedentes, supimos que había estado implicado en un asesinato en el condado de San Juan, en el estado de Washington, en las islas San Juan, donde había pagado a un individuo para matar a otro. Trogdon llama al detective Jim Harris, quien pide a Roland que acuda a la comisaría para hacerle unas preguntas. Queríamos que nos dijera dónde estuvo la última vez que habló con Cheryl. La última vez que alguien hubiera hablado con ella. Dónde había estado el viernes, el sábado y el domingo, que fue cuando ella desapareció. Roland afirma haber estado en el cercano Port Orchard la mayor parte del fin de semana y puede demostrarlo con testigos y facturas. Los detectives comienzan a comprobar la coartada de Petrie a la vez que siguen intentando encontrar a su exmujer. Seattle está a una hora en coche desde la casa de Cheryl, un lugar relacionado con ella solo por una cartera perdida encontrada por dos pescadores. Cuando estaban amarrando el bote aquí, vieron la cartera flotando en el agua y encontraron varios documentos en la orilla. En 1998, Hank Gruber es detective en Seattle y trabaja con el condado de Kitsap en la búsqueda de Cheryl. Al principio pensaron que estaba en el lago. Hicieron que los buzos de la policía de Seattle examinaran la zona de la bahía cercana a aquella orilla, pero no tuvieron éxito. A los 4 días de búsqueda, los detectives encuentran el coche de Cheryl aparcado a menos de 1 kilómetro del lago. Abrimos el maletero en la comisaría y, por supuesto, Cheryl estaba dentro. Petrie tiene las manos atadas a la espalda y varios libros cubren su cara. Cuando apartan los libros, los detectives descubren por qué fueron puestos allí. Fue impactante para todos los que estábamos allí. Sí. Fue una de las peores palizas que haya visto. La habían golpeado muy duramente. El interior del maletero está cubierto de salpicaduras de sangre que indican a los detectives que Cheryl Petrie estaba viva cuando fue metida allí. Fue golpeada hasta la muerte. Estaba viva cuando la metieron en el maletero. No hace falta ser un experto para darse cuenta. De hecho, pudimos acotar el tipo de arma que se utilizó para golpearla.
aunque nunca se pudo probar. Sí, pero Especulamos que probablemente fuera con el gato de un coche. Sí. La autopsia no revela rastros de semen ni ningún dato relevante para la investigación. Los detectives se centran en los libros que cubren la cara de Cheryl y en lo que pueden contarles de su asesino. Por experiencia sé que cuando se cubre el rostro de un cadáver, el culpable ha sido el novio o un familiar o similares. Alguien conocido por la víctima. Sí. La razón es simple. Un asesino que conoce a su víctima suele sentirse culpable y le cubre el rostro en vez de mirarla. Los detectives regresan a través del estrecho de Puget en un intento de encontrar algo sobre el principal sospechoso, el ex de Cheryl, Roland Petrie. El amor es ciego. Creo que es todo lo que se puede decir. Siempre me sorprendió lo ciega que estuvo. A finales de los 80, Eric Child era jefe y amigo de Cheryl Petrie. Sabe que Cheryl se casó con Roland, se divorció y se volvió a casar cuando Petrie estaba en prisión por planear un asesinato. Estaba segura de que era inocente del crimen por el que lo habían condenado, que solo fue cómplice del asesinato en la isla Buddy, pero yo estaba igualmente seguro de que era culpable. Nos preocupaba dónde desembocaría todo. Ella era una chica inteligente y no dejaba de escribir a los organismos judiciales pidiendo que saliera cuanto antes de la cárcel. Child cuenta a la policía que cuando Roland fue puesto en libertad le expresó a Cheryl su gratitud dejándola por otra mujer. Ella firmó el divorcio por segunda vez. Cuando lo dejó, le dijo, nunca volverás a salir con otro hombre, te lo prometo. Se suponía que iba a tener una cita una semana después de matarla. Y el sábado por la noche, muerta ya ella, él estuvo en nuestra casa y me dijo, Eric, la policía me está agobiando, cree que yo lo hice. Yo le dije, Roland, somos muchos los que tendremos que pedirte disculpas si resultas inocente. Y él sonrió y dijo, sí. Gracias a amigos de Cheryl, los detectives encuentran un seguro de vida cobrado justo después de la muerte de ella. Roland y Cheryl estaban separados en aquel momento. Roland le había dicho a Cheryl que se estaba muriendo por exposición a la gente naranja y que esperaba morir el año siguiente. Roland explica a Cheryl que deben contratar la póliza para cubrir la manutención de los niños cuando él muera. Cuando iban a ver al agente de seguros, Roland convenció a Cheryl diciéndole, para que la compañía no sospeche, tendrás que hacerte un seguro tú también. Y Cheryl accedió mientras su familia y sus amigos se echaban las manos a la cabeza. Pasaron 3 o 4 meses y Roland no enfermaba. A la gente le parecía cada vez más sospechoso y ahí fue cuando desapareció Cheryl. Los detectives ya tienen el móvil, pero no el modus operandi. Según la cronología, Roland estuvo solo durante 2 horas el día que Cheryl desapareció. 2 horas es tiempo suficiente para matar a Cheryl, pero no para matarla y dirigirse en coche hasta Seattle. Era imposible que pudiera haber trasladado el cuerpo, por lo que tenía que haber un cómplice. Sin embargo, Hank Gruber no encuentra a ese cómplice y su investigación llega a un punto muerto. Los detectives de Seattle no tienen más alternativa que pasar página. El caso queda sin resolver y así permanece durante más de una década, hasta que una hija decide averiguar la verdad. Por más que mi corazón y mi cabeza me lo dijeran, no aceptaba que fuera verdad. Hello, Mom, this is Yvonne. Just called to say goodnight and I love you. And I hope you had a good night work. La voz pertenece a Yvonne Petrie cuando tenía 10 años, dándole las buenas noches a su madre, Cheryl, el 15 de octubre de 1998. So, I love you. Just want to say goodnight. And I'm glad I could talk to you today. And I'll see you tomorrow. Love you. Bye. Todo parecía ir bien y todo iba encajando poco a poco. Ella parecía feliz y yo estaba feliz de verla así. Ella era mi mundo. El mundo de Yvonne se desmorona al día siguiente con la desaparición de su madre y cuando señalan a su padre, Roland Petrie, como principal sospechoso. 13 años después, en 2001, Yvonne tiene 23 y quiere averiguar si su padre es el asesino. Quería creer que él no lo había hecho. Por más que mi corazón y mi cabeza me lo dijeran, no aceptaba que fuera verdad. Supongo que había una parte de mí que siempre se resistió a creer que fue eso lo que pasó.
Yvonne era muy pequeña cuando asesinaron a su madre. Ha pasado muchas noches sin dormir, durante muchos años, preguntándose qué pasó en realidad. Esta es la prueba 28, su cartera y algunas tarjetas. Esta es la revista que encontraron sobre su rostro. Dick Gannon y Greg Meixel son detectives de la policía de Seattle. Ellos acaban encargándose del caso de Cheryl Petrie y comienzan a poner en orden los hechos acontecidos. Están todos muertos, ¿no? ¿Lo dejarían por casualidad en el maletero? En 1998 este libro cubría el rostro de Cheryl cuando fue hallada golpeada y cubierta de sangre en el maletero de su propio coche. Los detectives creen saber quién lo puso allí. Ese hombre se movía por dinero. ¿Por qué trabajar cuando puedo tener dinero con la indemnización del seguro? En verano de 2001, Roland Petrie es condenado a 30 años de cárcel por un caso de secuestro no relacionado con este. Es entonces cuando los detectives reciben una llamada de uno de los antiguos compañeros de celda de Roland Petrie. Les dice conocer al hombre que Petrie contrató para matar a Cheryl, otro convicto llamado Fred McKee. Nos habló de las conversaciones que mantuvo en prisión con Roland Petrie y Fred McKee. Sabía que la había estrangulado, que la había introducido en el maletero, que la llevó a Seattle a través del estrecho de Puget y que Cheryl se despertó y fue golpeada hasta morir. Sabía tanto sobre el crimen que o había hablado con el asesino o lo era él. Y sabíamos que no era el asesino porque estaba en la cárcel entonces. Por lo tanto, tuvo que hablar con la persona que cometió el crimen. Así que... Los detectives creen que la información es buena. Localizan a McKee en una cárcel en Isla McNeil, Washington. Estas son las cosas que te gusta hacer. Es divertido, a la vieja usanza. Ir a hablar con los reclusos, trabajar con la gente de la cárcel y que unos se la jueguen a otros. El 18 de febrero de 2003, los detectives se sientan en una sala de interrogatorios y comienzan su juego con Fred McKee. Teníamos una foto de los tres chiflados, como los llamábamos. Nuestro confidente Roland y Fred abrazados de barbacoa en algún lugar de la cárcel de la Isla McNeil. En los viejos tiempos, cuando los reclusos dominaban la cárcel. Pero parece que están en un parque pasando un buen rato. Viéndolos a los tres juntos, queríamos que pensara, estos tipos no habían venido de pesca. Puede que hayan averiguado algo. Se le notaba asustado. McKee puede estar asustado, pero sigue sin hablar. 2 días después, los detectives prueban con Roland Petrie, quien lleva cumplidos 2 de los 30 años de condena y no tiene ganas de hablar. Poco más o menos nos mandó callar y nos dijo que no tenía nada que decirnos. Pero le recalcamos varios hechos relevantes. No iba a salir. Si ese caso iba a juicio, su hija tendría que testificar, igual que su hijo. El interrogatorio acaba y Meixel y Gagnon regresan a Seattle. Le dejamos con muchas cosas que pensar. Volver a ver a su hija, pensar en lo que le había hecho, en lo que le había hecho a su hijo. 2 semanas después, suena el teléfono. Roland quiere hablar sobre Fred McKee, un viejo amigo al que llama Skip. During those times you met with Skip, what did you talk about specifically in reference to your plan with Cheryl? I had him thinking that she was trying to take my children away and that I wanted her killed. Quiso pasar a la ofensiva. La mejor defensa es un buen ataque. The plan was for Skip to be at the house when Cheryl got home from work. And he was going to be inside. That's why I gave him the keys. Roland admite que ofreció a Fred Skip McKee al menos $5,000 por secuestrar y matar a su exmujer. Sin embargo, como la de tantos convictos endurecidos, la historia de Roland muestra su egoísmo. As she got home and walked in, okay, I was going to be parked down. As I saw her walking in, I was going to run up, come through the door, and then I was going to say, this ain't going to happen, man. And what do you mean by this ain't going to happen? What were you trying to do by Well, I'm going to figure that by the time that she walked in, I mean, he would have presented himself. And what would your part in it be then? Just to break it up. That's it. So you'd be saying, well, you'd be the conquering hero. Did Skip know of your plan to do this? No.
Su plan era pedirle a Fred McKee que matara a Cheryl. Él estaría aparcado. Cuando Cheryl llegara a casa, le daría tiempo a entrar para aparecer e interrumpir dentro de la casa gritando: «No puedes hacer eso». Fred huiría y él sería todo un héroe. Roland afirma querer reconciliarse con Cheryl mediante su heroico gesto, pero cuando quiso salvar a Cheryl, ocurrió algo curioso. Lay down on a sofa, got up too fast, got passed out, and I do that. I have low blood pressure. Sometimes, I can feel it coming on, and I can get down right away. Did you at some point try to get up? Oh yeah, and passed out cold. Roland dice que cuando se despertó en el suelo se dio cuenta de que era demasiado tarde para salvar a su ex. Fred McKee ya la había matado y había llevado el coche de Cheryl hasta Seattle. Llevaba muchos años en la cárcel. Había tenido tiempo para perfeccionar su historia y no sale con esas. ¿Eso es lo mejor que se te ha ocurrido? No esperaba algo mejor. Es ridículo. Quizá ridículo, pero la historia de Roland lo retrata como el cerebro, dejando a Fred McKee como el brazo ejecutor. El fiscal acusa a los dos hombres de asesinato en primer grado. Un mes después, Roland se declara culpable y debe enfrentarse a su hija ante el tribunal. Les pido que condenen a mi padre, Ronald J. Pitre Jr., a la máxima pena que contemple la ley. Tenía mucho que decir y creo que fui capaz de quitarme ese peso de encima. Eres un psicópata peligroso que no puede ser miembro de la sociedad porque matas a todo el que está a tu alrededor. Tuvo que permanecer allí escuchándome sin poder irse. Durante la investigación, Yvonne supo que su padre no solo mató a su madre por el dinero del seguro. En algún momento también planeó matarla a ella. El dolor de saber que querías verme muerta es tan profundo que cuando lo pienso se me rompe el corazón. Todo lo que quería era agradarte y que me quisieras como yo te quería a ti. Es probablemente la frase más conmovedora y brutal que he oído en toda mi carrera. No imaginaba que aquella joven fuera capaz de hacerlo, pero estuvo a la altura de las circunstancias. Hay mucho de Cheryl en esa chica y muy poco de Roland, gracias a Dios. Roland Pitre es condenado a 40 años de cárcel y casi con toda seguridad pasará el resto de su vida entre rejas. 7 meses después, Fred McKee se declara culpable de asesinato en segundo grado y pacta una sentencia de 20 años. A menudo me pregunto por qué investigar casos sin resolver. La gente ha pasado página, ha olvidado. Pero cualquier cosa que podamos hacer, que cualquier departamento de policía pueda hacer para obtener respuestas y resolver casos, para que puedan cerrar una página de sus vidas, tenemos que hacerla. No se trata solo de que usen sus técnicas policiales, es que se preocupan por ti y también los fiscales y todos los demás. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias. Significó mucho para mí.